Imanaya Mashikuna, Alicia Mushka. Muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más del Club de Quichua y Achaitec. Como todos los días sábados, pues bueno, les voy a presentar a continuación la agenda para el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como siempre, vamos a empezar con las indicaciones generales. Vamos a hacer una pequeña revisión de la clase anterior que tuvo que ver o estuvo relacionado con el morfema ngapak y pues que su función es de ser propositivo para unir verbos. El día de hoy vamos a aprender vocabulario acerca de mikuikuna, que son los alimentos. Vamos también a aprender un poquito de vocabulario acerca de los mishkim murukuna, que son las frutas. Vamos a continuar aprendiendo los imachikuna, que son los verbos, es la segunda parte. Hoy vamos a aprender 16 nuevos verbos. Bueno, el día de hoy nuestra compañera Natalie no nos puede acompañar. Ella pues está ya en estos momentos pues graduándose y pues bueno, de antemano la felicitamos y la próxima semana esperamos ya contar con la presencia de ella. Y pues si tenemos tiempo haremos los minutos de la ciencia y aprenderemos los elementos de la tabla periódica. Caso contrario, esto lo veríamos la próxima semana. Y pues al final tenemos el Yuyaiki, que es la frase del día. Entonces, bueno, vamos entonces a empezar dando unas pequeñas indicaciones generales. Bueno, les comento que este fin de mes, para ser exactos, el sábado 29 de enero es nuestra última clase, así que tenemos 2 semanas más para practicar y repasar y les invito a que sigamos aprendiendo, que no nos detengamos en esto que es de aprender este lindo idioma como es el quichua. Así que pues bueno, ya saben, vamos a continuar estas 2 últimas semanas que vienen y que ya son prácticamente las 2 últimas clases. Bueno, entonces vamos a empezar con la revisión de la clase anterior. Y bueno, estas también son las indicaciones generales adicionales. Ingresar puntualmente a la clase. Si usted puede, encienda su camarita con el micrófono apagado para tener una mejor interacción y poder participar activamente. Bueno, entonces ya con esto vamos a empezar con la revisión de la clase anterior. Bueno, les había enviado como tarea conjugar ciertos verbos, ya como hemos hecho ya con algunos verbos, el verbo ser o estar, el verbo charina, ya, entonces también les había enviado para que practiquen en casita, que conjuguen ciertos verbos, si mal no recuerdo era el verbo mikuna y bueno, otros 2 verbos adicionales. Si de pronto alguien tiene y desea compartirnos su pantalla, les dije que podían hacer el documento en Word y tranquilamente nos podían compartir la pantalla y aquí podemos ir revisando si pudo conjugar los verbos correctamente. Si hay alguien que haya hecho esta actividad, levanta la manito o simplemente me dice Ñuka y me dice su nombre y empezamos a hacer la revisión de su tarea. Entonces, si alguien de pronto realizó la tarea de la conjugación de los verbos, levanta la manito y simplemente me dice, o simplemente me dice Ñuka y su nombre y podemos revisar. Vamos entonces a ver si de pronto alguien de pronto hizo la tarea en Word, la conjugación de los verbos. Ya, ya déjenme ver qué dice por acá. Si alguien de pronto hizo la conjugación de los verbos, solamente nos comparte la pantalla y listo. Y si no tuvieron tiempito para hacer, les propongo con el cuadrito que tenemos de referencia aquí, ¿no es cierto? Tenemos el verbo charina, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la conjugación del verbo mikuna? ¿Cierto? ¿Cómo sería la conjugación del verbo mikuna? A ver, ¿quién se quiere animar y nos quiere ayudar a conjugar el verbo mikuna? Miren cómo tenemos aquí, ¿no? El verbo charina, habíamos dicho que todos los verbos en infinitivo terminan en na, así que retiramos el morfema na y luego la raíz conjugamos con estas terminaciones, con estos morfemas. A ver, Cristina. Imanaya, Cristina. Himalaya sería Mikuni. Ya, a ver, entonces vamos, entonces, vas diciendo ñuca, mikuni, ya, y así vamos haciendo, ¿ya? A ver, Ñuka Mikuni
Ajá. Continúo con los demás. Así. Sí, sí, sí. Kan, mikunki. Ajá. Kikin, mikunki también. Pai, mikunin. Mikun. Mikun. Ajá. Mikun, ok. Ajá. Mikun. Ñukanchik, mikunchik. Bien. Cancuna, mikunkichik. Kikunkuna, mikunchik, mikunkichik también. No sé si está bien esa, creo que no. Mikungichik. Mikungi. Y Mikungichik. paikuna, mikunkuna. Ari Mashigu, Ari, Yupaichani, Ok. Yupaichani. Entonces ahí Cristina nos ha ayudado, ¿no es cierto?, a conjugar el verbo Mikuna, que era uno de los verbos que habíamos solicitado de hacerlo en su cuadernito, pero sé que algunos por cuestiones del tiempo, también cuestiones del trabajo, de pronto no pueden, pero estamos aquí para practicar. A ver, habíamos también dicho el verbo yankana, ¿no es cierto? ¿Qué era el verbo yankana? ¿Quién recuerda qué era el verbo yankana? ¿Quién recuerda qué era el verbo yankana? Trabajar. Trabajar, muy bien. Entonces tenemos yamkana, ¿no es cierto? Ya. A ver, ¿quién nos ayuda conjugando el verbo yamkana, que era trabajar? Ahí tenemos el cuadrito como referencia y podemos tranquilamente hacer la conjugación. A ver, ¿quién se anima a conjugar el verbo yamkana, el verbo trabajar? A ver, ¿quién nos dice por allí? A ver, a ver. Está por ahí nuestro amigo Fausto. A ver, le veo por acá a nuestro amigo Fausto. A ver, Fausto. Facilito, yamkana. Ya, yamkana termina en na. Simplemente quitamos el na, ¿no es cierto? Ujú. Decimos yamka y luego le vamos añadiendo estos morfemas. A ver, Fausto. Vamos con el Ya, verbo yamkana. ya, Yuka, Yankani, Ari. Kan, Yanka, Yankangi, Ajá. Yakangi, Yankangi, Ajá. Yankangi. Ujú. Yankingi, no, Yankangi. Ajá, Bueno, también. Kikin Yankangi, Kan Ujú. Yankangi, Kikin Yankangi. Pai, Yankan, Yamkan. Ajá. Kan, Yukanchik, Yankinchik, Ujú. Yan, Yankanchik, sería, Ujú. Yankanchik. Cancuna, Yan, Yankangi, Gichik, Ajá. Yankangichik. Ari. Kinkinguna, Yankangichik, y Paikuna, Yankankuna. Ari Mashigu, Maisumak, Maisumak, Yupaichani Fausto. Ahí está. Muy bien, ya ven, facilito la conjugación, ¿no es cierto? Ahí lo puedo hacer Fácil, de manera pero escrita. bueno. Facilito, dice Fausto. Muy bien. A ver, le veo por aquí a nuestra compañera Elizabeth. A ver, Elizabeth, el verbo pugyana. ¿Quién se acuerda que era el verbo pugyana? A ver, ¿quién se acuerda que era pugyana? Jugar. Jugar, muy bien, Josué. A ver, vamos, Elizabeth. Tenemos el verbo pugyana, pugyana. Igual, pugyana termina en na, simplemente quitamos el na y luego agregamos estos morfemas. Pugyana, jugar. A ver, vamos, Mashigu. Sería escuchar. Tenemos un poquito de retorno. Fausto, ¿nos puedes ayudar apagando tu micrófono, Fausto? Ya, ya. Así Parece que es, hay un el pequeño retorno por ahí. Ya, listo. A ver, Elizabeth. Ahora sí vamos, Elizabeth. A ver, ¿cómo era? El verbo pugyana. Pugyani. Ajá. A ver, Ñuka Pugyani. Ari. Kan Pugyinki. Pugyangi. Pugyangi. Pugyani. Ajá. Kin Punyangi. Ajá. Pai Punyang. Pugyan. Ajá. Pugyan. Pugyang. Ñukanchik Pugyanchik. Ari. Kankuna Punyagichik. Ari. Kikinkuna Punyagichik. Ari. Paikuna Puyankuna. Ari Mashigu. Maisumak. Maisumak Elizabeth. Muy bien, ahí está. ¿Ven? Es facilito conjugar los verbos, ¿ya? Entonces, de esto tenemos que hacer un hábito, ¿no? Seguir practicando con el resto de verbos. Recuerden que la semana pasada vimos 16 verbos, así que pues ya saben, tenemos que seguir repasando, practicando para nosotros seguir aprendiendo los verbos, ¿no? Recuerde, todo idioma se aprende leyendo, escribiendo, leyendo, ¿no es cierto? Oyendo y sobre todo
practicando, hablando, ¿no es cierto? Sí, entonces eso hay que hacerlo, ¿no? Perfecto. Maizuma, Yupay-chan y Mashikuna. Listo, entonces vamos ahora sí con la otra partecita, ¿no? Es parte del repaso. La semana pasada vimos el morfema ngapak, ¿no es cierto? Que su función es el de ser propositivo y que este morfema lo utilizamos para unir dos verbos, ¿no es cierto? A ver, vamos a pedirle a nuestro Mashigu, Josué Yamberla. Josué, ¿podrías ayudarnos con la lectura? Kishkakatipa y Josué. Ya. Ñukaka mikungapa munani. Kanga tushungapa munanki. Paika killankatipa kan ashikanchi. Arimash. Pero tenía que leer la traducción, Taina. A ver, entonces vamos de nuevo a ver, Josué. Vamos a ver. Ñukaka mikungapa munani. Yo quiero comer. Kanga tushungapa munani. Tú quieres bailar. Paika kishakinapa alikanchi. A ella le gusta leer. Ari Mashigu, Yupay-chan y Josué. Ya, fíjense, es facilito, ¿no? Entonces, habíamos dicho que al primer verbo, ¿no es cierto? Aquí tenemos yo quiero comer, ¿no? Ya, entonces, en español sería el segundo verbo, ¿no es cierto? Pero en el quichua, recuerde que el orden es así, es como al revés, ¿no? El quiero va al final y el otro verbo va antes del verbo munana en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? A uno de los verbos, ¿no es cierto? Recuerde que todos los verbos terminan en na, mikuna. Entonces le quitamos el morfema na y le agregamos el ngapak. Y al otro verbo le conjugamos tal como hemos venido repasando con la primera, segunda, tercera persona del singular y del plural. Sí, y ya hemos unido los dos verbos. Yo quiero comer, tú quieres bailar, a ella le gusta leer. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver un poquito de vocabulario para nosotros ahora hacer un poquito ya de oraciones más largas, ¿ya? Listo, entonces no se olviden, el morfema ngapak nos sirve, ¿no es cierto? Su función es el de ser propositivo. ¿Cuál es el propósito? Yo quiero, ¿qué es lo que quieres? Comer, bailar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a ella le gusta? Ah, le gusta leer. Entonces, eso es lo que se conoce como su función propositiva, ¿ya? Listo, entonces vamos ahora a continuar con el tema del día de hoy que tiene que ver con mikui, o mikuikuna sería el plural, ¿no es cierto? Los alimentos. Y mikui es solamente alimento, ¿ya? Entonces, mikuikuna, los alimentos. Entonces aquí tenemos cierto vocabulario que vamos a ir utilizando más adelante con las palabras que vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? Listo, y con los verbos también. Listo, entonces vamos entonces ahora sí a activar nuestros micrófonos y vamos a ir practicando la pronunciación, ¿ya? Vamos, empecemos. Shuk Ishka Kimsa. Papa, papa. Papa. Ujú. Papa. Yaru, arroz. Daru, arroz. Ari. Purutu, frijol. Purutu. Purutu, frijol. Ari. Maquinchu, queso. Maquinchu, queso. Maquinchu, queso. Quinoa, quinoa. Quinoa, quinoa. Ari. Tauri, chochos. Tauri, chochos. Uchu, ají. Uchu, ají. Azúa, chicha. Azúa, chicha. Ya, creo que todos sí sabemos lo que es la chicha, ¿no? Es una bebida muy original de nuestros antepasados que está hecho de maíz, ¿no es cierto? Y bueno, también hay la chicha de algunos otros cereales, ¿no? Entonces, pero principalmente la chicha de jora es uno de las bebidas más comunes, ¿no? Muy deliciosa, por cierto. Sí, sí, sí. A ver, entonces continuemos. Vamos con lumu yuca. Lumu, yuca. Awash aba. Aguas, aba. Uyuku meyoko. Uyuku, meyoko. Ujú. Chilu tomate. Chiru, Tomate. Es lo que se conoce como el tomate riñón, ¿no? El que se hace ensaladas, ¿no? Ya. Yaya, cebolla blanca. Yaya. Cebolla blanca. Ujú. Haku, harina. Aku, harina. Chanyu, café. Año. Café. Ari.
Yacuhuira, aceite. Yacuhuira, aceite. Ajá. Nishkihaku, azúcar. Mishki Mikihaku, Azúcar. azúcar. Cachi, sal. Kachi sal. Achi, sal. Achi, sal. Racacha, zanahoria. Rakacha Racacha, Zanahoria. Hiji, jugo. Hiji jugo. Ichi, jugo. Ari. Tauri, cancha, chochos con tostado. Tauri Tauri, Tauri, cancha. cancha, chochos con Chochos tostado. con tostado. Chugyu, choclo. Chukyu. Chuglu, choclo. Chu, choclo. Aicha, carne. Aicha Aicha, carne. Huagra, aicha, carne de res. Aicha, carne de res. Uchi, aicha, carne de chancho. Kuchi Uchi, aicha, carne de Carne de chancho. chancho. Llama, aicha, carne de borrego. Yama Aicha, Aicha. carne de borrego. Atashpa, aicha, carne de gallina. Atashpa Atashpa, Aicha. aicha, carne de gallina. Chuchi, pollo. Chuchi pollo. Chuchi, pollo. Pollo. Aichagua, pescado. Aichawa. Aichagua, pescado. Chugyutanda, pan de maíz. Yutanda, Pan de maíz. pan de maíz. A ver, creo que por aquí me he olvidado el tanda, ¿no? Bueno, tanda, la palabrita tanda que veo aquí es el pan, ¿sí? Tanda. Tanda, se pronuncia tanda. Esta T de aquí pronunciamos como la D, tanda, y es el pan. Y chugyu, que habíamos visto que es el choclo, ¿no? El chugyu tanda es el pan de maíz, o lo que, no sé, en algunas comunidades, o bueno, al menos también nosotros lo conocemos como las humitas. Sí han probado las humitas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces es el famoso chugyu tanda, ¿ya? El chugyu tanda. Entonces, tanda es el pan, ¿sí? Entonces, antiguamente se comía más el chugyutanda que el pan que conocemos hoy en día, ¿ya? Listo, entonces, a ver, vamos ahora sí con los voluntarios que nos quieran ayudar con la lectura. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, a nuestro amigo Frances, vamos a pedirle a nuestro amigo Frances que nos ayude con la lectura de este vocabulario. Nikui. Frances. Nikui, papa, papa. Yagu, arroz. Purutu, frijol. Maquinchu, queso. Quinoa, quinoa. Tauri, chochos. Uchu, ají. Azua, chicha. Lumu, yuca. Awash, haba. Uyuku, meyoco. ¿Qué es el meyoco? El melloco es un tubérculo muy originario de los Andes. Vamos a ponerle aquí rapidito porque es muy bueno, es importante. Vamos a ver aquí. Y es muy común que en muchas partes se come el melloco con el tostado, las habitas con melloco. Es este que vemos aquí. No sé, Frances, si alguna vez has visto, por lo general se lo utiliza también como para hacer ensaladas, ¿sí? Es un tubérculo muy originario de los Andes, sí. Vamos a ver este de aquí de pronto. No sé si ahí se puede apreciar, Frances, o si alguna vez ha tenido la oportunidad de comer. Así más o menos lo presentan en las ensaladas, ¿no? En la ensaladita se le cocina el melloco y se le acompaña con tomatitos, cebollas. Sí, pero en general es un tubérculo muy originario de los Andes, más o menos así. Y a veces se lo cocina, también se lo cocina así, y se come con habas o con tostado. Sí, no sé si ahora lo identificamos mejor, Frances. Nunca he probado. Ya, pero bueno, es muy recomendable. Ya, listo. Bueno, vamos entonces a continuar, Frances. Ya. Chiyu, tomate. Yaya, cebolla blanca. Haku, harina. Shanyu, café. Yakuira, aceite. Mishki haku, azúcar. Kachi, sal. Rakacha, zanahoria. Iyi, jugo. Tauri kamcha, chochos con tostado. Chukyu, choclo. Aicha, carne.
Waka aicha, carne de res. Cuchi aicha, carne de chancho. Llama aicha, carne de borrego. Ataipa aicha, carne de gallina. Chuchi, pollo. Aichawa, pescado. Chukyu tanda, pan de maíz. Arimashigu, Maisumak, Yupaichani, Frances. Listo, perfecto. Entonces aquí para diferenciar nada más de la tashpa aicha, la carne de gallina, ¿no? La gallina criolla que decimos o la gallina de campo, ¿no? Que es mucho más deliciosa. Bueno, eso es muy personal, pero me encanta más la gallina criolla, ¿no? El caldo de gallina es delicioso. Y el chuchi es el pollo que comúnmente compramos en la tienda, en el supermercado, ¿ya? Entonces es la diferencia. Oscar. Solo tenía una consulta. Claro que sí. ¿Llama es borrego entonces? Sí, llama es borrego. Suena un ¿Y poquito... la llama cómo se le dice a la propia llama? Ah, buena pregunta. A ver, déjame consultarle acá nuestra Biblia sagrada de los idiomas. A ver, déjame ver. Sí, llama de hecho, es el borreguito, ¿no? Es el borreguito y vamos a ver aquí, está por acá, por acá, por acá. A ver, tenemos aquí, no, está en doble L, vamos a ver más acá abajo. A ver. Variedad, a ver, aquí me parece que está. Variedad dice. Doméstica. Sí, aquí está. A ver, dame un segundito nada más que ya se me perdió. A ver eso. Chantazu dice aquí. A ver, sí, chantazu. Chantazu, sí, chantazu dice que es una variedad doméstica de camélido andino. Sí, entonces es ese, ¿no? Ese es el famoso. Ya vamos a escribirle luego en los ejercicios que vamos a hacer, ahí vamos a escribir chantazu, chantazu, ¿ya? A ver, no sé, a ver, por acá tenía también otro participante, Cristina. Cristina, ¿alguna pregunta o quieres ayudarnos con la lectura? No, sí quería preguntar algo. Claro que sí. No sé en qué página usted busca vocabulario de quichua, porque a veces yo busco alguna palabra, pero hay bastantes variedades, entonces Claro. no sé Sí. si es la adecuada. Claro. Ajá. Ahora, hay que, como les había dicho en las primeras clases, muchachos, y para todos, Mashikuna, el idioma quichua es un idioma que todavía no está 100%, así como tenemos en el español, ¿no? La Real Academia, que es el que dirige todo el idioma español y todo lo demás. Pero en cambio, en el inglés, no, el idioma quichua todavía es un idioma que está en constante proceso de evaluación, de revisión, de estudio. Hay términos que todavía no existen como tal. Y por ejemplo, lo que hicieron los compañeros de adaptar la tabla periódica al idioma quichua, eso es algo nuevo, es algo novedoso. Entonces, ahora estamos viendo que hay ese proceso de evolución. Ahora, con respecto a tu pregunta, Cristina, sí, tengo por acá yo un diccionario en PDF que tranquilamente les puedo compartir el PDF al grupo para que ustedes puedan también revisar y en algún momento poder hacer los ejercicios si quieren consultando el diccionario. Siempre lo hago basado en el diccionario y basado también en lo que aprendemos con mi maestro, ¿sí? Entonces eso es importante señalar, ¿sí? Eso es, Cristina, ¿ya? Entonces, más adelante o al término de la clase puedo tranquilamente compartirles el diccionario, ¿ya? A ver, vamos con otro voluntario, a ver, otro voluntario que nos ayude con la lectura. Vamos a ver si está por ahí nuestro amigo, a ver, aquí le veo a Johnny Chimborazo, de pronto está por ahí nuestro amigo Johnny Chimborazo que nos ayude con la lectura. Vamos a verle, a preguntarle a nuestro amigo Johnny Chimborazo si está por allí para que nos ayude con la lectura. Sí, claro. Ya, vamos, Kishka Katipa y Johnny. Mikuy, papa, papa. Yaru, arroz. Purutu, frijol. Maquinchu, queso. Quinoa, quinoa. Tauri, chochos. Uchu, ají. Azua, chicha. Lumu, yuca. Awash, haba. Uyuku, meyoko.
Chiyu, tomate. Yaya, cebolla blanca. Haku, harina. Shayu, café. Yaku, wira, aceite. Mishi, haku, azúcar. Kachi, sal. Rakacha, zanahoria. Hili, jugo. Tauri, kamcha, chochos con tostado. Yukyu, choclo. Aicha, carne. Wakra, aicha, carne de res. Kuchi, aicha, carne de chancho. Llama, aicha, carne de borrego. Atashpa, aicha, carne de gallina. Chuchi, pollo. Aichawa, pescado. Chukyutanda, pan de maíz. Ari Mashigu, Ari. Yupaichani, Johnny. Frances, Sí, ¿por qué el aceite se llama yakuwira? Yaku es el agua. Entonces, ¿por qué se llama yakuwira? porque wira es manteca, es grasa. ¿Ya? Anteriormente se acuerdan que vimos el mapa wira. Mapa es como sucio y wira es como la grasa o la manteca sucia. Entonces es lo que se conoce como la mapa wira. Y el yaku wira, pues es, yaku obviamente es el líquido, ¿no? Líquido, agua, y wira viene a ser pues como la manteca, ¿no? Como un agua de manteca. Es lo que es el ser procesado, ¿no? El aceite, sí. Así, ¿ya? Y matacha. Ya, listo. ¿Qué más? A ver, algo que les quería decir por aquí. Bueno, ya les dije que tanda es pan, ¿no? Tanda es pan. Y algo más que se me olvide. Bueno, ya expliqué la diferencia entre atashpa, que es la gallina de campo, y chuchi, que es el pollo que encontramos en el supermercado, ¿no? Listo, entonces ahora vamos a aprender el vocabulario relacionado a, bueno, si usted puede, tome nota, y si no, en este momento ya le paso al grupo para que tenga ahí. Pero lo recomendable es que usted en casita pues tome notas en un cuadernito y usted pueda ir practicando, porque como siempre digo, los idiomas se aprenden hablando, escribiendo, leyendo, escuchando, ¿sí? Entonces hay que practicar escritura, que es muy importante. Cuando escribimos tendemos a guardar la información por más tiempo en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, déjenme, les comparto ahorita esto para que usted tenga también como parte de su vocabulario. A ver, vamos a ver, se está demorando un poquito en conectarse. Dice que no le encuentra el celular, pero está aquí justo junto a mí. Vamos a ver. A ver, ya creo que está por aquí. Listo, Mashigu. ¿Ya? Entonces, listo. Vamos entonces a continuar. Ya. Tenemos entonces ahora el vocabulario relacionado a las frutas, ¿sí? Mishki Murukuna, las frutas. ¿Ya? Aquí tenemos unas cuantas palabritas y vamos a ir aprendiendo. Entonces, nuevamente, vamos a encender nuestros micrófonos y vamos a practicar. Shuk Ishkai Kimsa. Palanta, plátano. Palanta, plátano. Plátano. Chilina, naranja. Chilina, naranja. Naranja. Amuizan, manzana. Amuizan, manzana. Hulun, sandía. Hulun, sandía. Ya. Apimangu, pera. Apimangu, pera. Uwilla, uva. Uwilla, uva. Uva. Walishmuyu, frutilla. Guayishmuyu, Frutilla. Ajá. Turunchi, babaco. turunchi, babaco. Turunchi, babaco. Uchilla, palanta, orito. Uchilla, palanta, Uchilla, orito. palanta, orito. Guaya, palanta, plátano verde. Guaya, Guaya, palanta, plátano verde. Chihuila, piña. Chihuilla, piña. Huila, piña. Chilcu, tomate de árbol. Chilcu, Tomate de árbol. ¿Ya? Wiru, caña.
Wirucaña. Irucaña. Chiruay, limón. Chihuahua. Chihuahua. limón. 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 Esas son algunas de las frutas, ¿no? Que generalmente consumimos, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tenemos palanta, que es el plátano, ¿no? Uchilla, recuerde que uchilla es pequeña, ¿no? Entonces, uchilla palanta es lo que se conoce como el orito, el plátano pequeñito, ¿no? Ese pequeñito. Y el guaya palanta, guaya es el color verde, ¿no? Entonces, el plátano verde, el plátano que se utiliza para hacer chifles, patacones, bolones de verde, y así, ya me dio hambre. Bueno, vamos entonces estas son algunas de las frutas. Bueno, ahora sí, vamos a ver un voluntario que nos quiera ayudar. Vamos a ver, Oscar. Imanaya, Oscar. Kishkakatipay. Imanaya, Imanaya. Imanaya, Oscar. Palanta, plátano. Chilina, naranja. Amuizan, manzana. Hulun, sandía. Apimancu, pera. Uvilla, uva. Y aquí tengo una pregunta. Ujú. ¿Y cómo es uvilla? Sí, eso te cuento que no encontramos en el diccionario y por lo tanto sería lo mismo, pero a diferencia que aquí pronunciamos uvilla con, ¿no es cierto? El otro en cambio es uvilla con la V, ¿no es cierto? Esa sería la única diferencia. Sí, Ok. como les digo, hay productos muy nuestros que muchas veces todavía no se les ha adaptado y se les conserva como tal, uvilla, uvilla, ¿sí? Ok, es que me parecía que a lo mejor originalmente, no sé, el origen de la uvilla, a lo mejor era, o sea, autóctona y realmente se le decía uvilla y a la uva que tal vez fue traída de fuera, le dijeron vamos a decirle también uvilla. Se me ocurre, pero tal vez estoy totalmente equivocado. Es que, claro, no, más bien dicho, Oscar, tienes mucha razón. Cuando nuestros productos son muy autóctonos, tienden a conservar el nombre. Por ejemplo, no sé, Oscar, o alguien que esté aquí, por ejemplo, ha probado alguna vez, bueno, yo alguna vez probé en mi infancia un fruto que se llama chihualcán. Y por ejemplo, eso no es un producto tan nuestro que, bueno, lastimosamente ahora ya no existe este fruto. Antes era muy común en muchas partes áridas y era una fruta, pero por ejemplo eso no sé cómo decir en español, porque sé que Chihualcán es un nombre quichua, ¿ya? Y como tal no hay la traducción en español, Chihualcán. Es un producto muy, muy andino, muy nuestro que todavía no habría como decir una adaptación. Déjenme ver si es que encuentro por aquí. Y lo novedoso, Chihualcán. Lo Sería novedoso como- de esta fruta es que si usted comía, es una fruta tan, pero tan deliciosa, que si usted comía más de una, tenía un problemita en los labios, se le resecaban y ¿cómo se llama? Se le partían los labios y eso le provocaba un ardor fuerte. Sí, no, miren que ni siquiera la encuentro en el Google. Ya, déjenme ver, probándole así. A ver, Chihualcán. Aquí está. Ah, Este de aquí. yo sí he probado esta fruta ¿Sí has y probado? todavía sí existe. Ojalá le tengo Existe, ¿no sembrado es en la cierto? casa. Miren, Sí, esta es la ajá. fruta. Esta es la fruta del Chihualcán. Es como un babaco pequeñito, ¿ya? Y Ah, pero yo le escuchaba a veces como chilacuán, ¿no? Chihualcán. Ya. Ya. Es diferente, depende de dónde estemos, ¿no? Depende de dónde O sea, estemos. o tal vez mi papá sabía decir chilacuán, pero a lo mejor él escuchó mal y repetía y decía chilacuán. Pues no, 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 o sea, sí lo probaba, sí me acuerdo que existía y mi papá trajo alguna vez, pero cierto que ya no hay mucho de eso. ya, claro. Entonces, miren, por ejemplo, este es el Chihualcán, ¿ya? Es una fruta tan, pero tan deliciosa, caramba, es exquisita esa fruta. El problema es que cuando uno come más de una, se le tienden a partir los labios y le empieza a arder muy fuerte. Eso es súper, súper difícil de controlar ese ardor en los labios, ¿ya? Es una fruta muy interesante, Chihualcán, pero ¿qué es Chihualcán? En español, Chihualcán, 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 porque no hay todavía una traducción, es una fruta tan nuestra. Bueno, por acá nos comenta, es como un mini babaco, sí,
Chamburo también le decían, sí, también. Bueno, eso como les digo, depende en la región que estemos. Por ejemplo, de pronto en el norte le conocen con un nombre, en el sur con otro nombre, pero al menos aquí en la provincia de Pichincha y ser específicamente en Quito, le conocíamos siempre como Chihualcán. También se ha escuchado como el Chamburo. Vicky, no sé de dónde Vicky es nuestra compañera Vicky Mina, no sé de qué provincia sea, porque depende, ¿no? Depende también. Profe, yo le conocí a Chamburo porque mi tía decía que era Chamburo y ella es de La Tacunga. Ah, ya, miren, entonces varía, ¿no? Varía, pero es una fruta parecida, es como un babaco pequeñito, ¿no? Tiene la forma de un babaco y es sumamente delicioso, es deliciosísimo. El problema es que si comemos, es que es tan adictivo que si comemos más de uno, nos empieza a arder los labios, se nos parte los labios, pero no sé, vale la pena porque es demasiado delicioso. Bueno, eso, entonces sí, tienes mucha razón, Oscar, al decir que de pronto la huilla, ¿no es cierto? Es la uva, porque la uvilla con V es nuestra, es originaria. Y al parecerse a la uvilla, de pronto le pusieron como huilla, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad, Oscar, ¿sí? A ver, vamos, Ok. Oscar, entonces. Continuemos entonces. Vamos con las siguientes palabritas. Ok, guachimoyo, frutilla. Turunchi, babaco. Ujú. Cuchilla palanta, orito. Guaya palanta, plátano verde. Chihuilla, piña. Chilcu, tomate de árbol. Huiru, caña. Chirguay, limón. Arimashin, Yupaychan y Oscar. Vamos con el último voluntario. Vamos a ver si por acá se encuentra, a ver, es Zaida Odalis. No sé si está por ahí Zaida Odalis, que nos pueda ayudar con la lectura. Sí. Y Manaya Mashigu. Ya, vamos, Kishka Katipa ahí. Zaida. Palanca, plátano, chilina, naranja, amushan, manzana, pulún, sandía, apimancu, pera, uvilla, uva, guachimuyo, frutilla, turunchi, babaco, uchilla, palanta, orito, guaya, palanta, plátano verde, chihuilla, piña, chilcu, tomate de árbol, guira, caña y chiruay, limón. Ari, Yupaychan y Zaida. Maizuma. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme les comparto también esto en el grupo, porque luego vamos a hacer oraciones y vamos a necesitar de este vocabulario, ¿no? Ya, entonces vamos a ponerle ahí. Ya, listo. Listo, Mashigu. Entonces, ahora con este vocabulario que hemos aprendido, ya, y que también tienen ya en el grupo, vamos entonces a empezar a trabajar haciendo oraciones y poniendo este vocabulario en contexto, ¿ya? Entonces, nuevamente, como todos los sábados, vamos a abrir nuestro cuadernito, vamos a tomar notas, ¿ya? Porque es importante que practiquemos, que repasemos, que escribamos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con nuestra parte escrita. Entonces, a ver, déjenme compartir. Ya, entonces vamos a ponerle aquí. Punja. Iskun, y ahí está. Vamos a ver aquí. Ya, entonces vamos, es el día número 9. Vamos entonces a ver la fecha del día de hoy. A ver, ¿quién me ayuda a escribir la fecha del día de hoy? ¿Qué es lo primero que escribíamos? ¿Cómo era la palabrita hoy? No, compartiendo, sí, estoy compartiendo. A ver. Kunanga, Ari Mashikuna. Unanga. ¿Ya? ¿Cómo se decía sábado? guacha, Guacha. Punja. Guacha. Guachapunja. ¿Ya? ¿Cómo se leía esta cantidad? ¿Quién se acuerda? Picha chunga. Ajá, Pichka, Chunga, Ari, Pichka, Chunga. Y ahora ya no vamos a escribir ya porque ya tenemos que ir aprendiéndole de memoria esto, ¿ya? Pichka, Chunga, ¿ya? ¿Cómo era el mes de enero? cuya, Cuya.
Cuyaquilla, Ari, ¿ya? El año, ¿qué año es? A ver, ¿quién se acuerda la cantidad? Vamos. A ver, ¿cómo leíamos esta cantidad? Ishkai Waranka, Ishkai Chunga, Ishkai. Ari, Cristina. Ari Mashigu, ¿ya? Ah, Ishkai Waranga, Ishkai Chunga, Ishkai. Ari, ¿ya? ¿Cómo se decía el año? Watamikan. Watamikan. Ari. Watamikan. Ari, ¿ya? Entonces tenemos Kunanga, Huacha, Punja, Pichka, Chunga, Cuya, Quilla, Ishka y Waranga, Ishka y Chunga, Ishka y Watamikan. Entonces ahí decimos, ¿no es cierto? Hoy es, aquí está el verbo es, ¿no es cierto? Siempre al final el verbo. Huachapunja, sábado 15 del mes de enero del año 2022, ¿no es cierto? Ahí suma. Ya. Entonces vamos entonces a continuar con los verbos. Imachikuna. Y vamos a ponerle imachikuna. Imachikuna. Los verbos, segunda parte, ¿ya? Imachikuna, ishkainiki. Ya, vamos entonces a poner. Entonces hoy vamos a aprender 16 verbos adicionales y como les había pedido en la última clase, si usted puede, realice esta actividad utilizando las tarjetitas que tranquilamente las puede hacer con cartulina, ¿sí? Porque es importante, ¿no? Después usted le puede prestar a alguien las tarjetitas y le puede decir que le tome la lección, ¿no es cierto? Y podemos ir luego escribiendo oraciones. Hoy que vamos a al menos ya escribir oraciones un poquito más largas, ya puede ir escribiendo también en las tarjetitas, ¿ya? Entonces, les había solicitado que si usted puede en casita, haga estas tarjetitas, ¿ya? O también para facilitarle en el bazar, miren, acá ya encontré lo que tengo por ahí guardado de mis materiales, encuentran estas fichas, ¿ya? Que ahora ya no se las usa, pero antes era muy común las fichas, ¿no? Entonces, igual, usted puede utilizar aquí las fichas y puede ir poniendo los verbos y puede ir escribiendo la definición. Como teníamos aquí, ¿no? El verbo mikuna, aquí está el verbo mikuna, ahí está el verbo mikuna y en el reverso está la definición que es comer. Y más adelante, hoy, por ejemplo, vamos a hacer oraciones largas. Podemos, debajo de mikuna, podemos ir poniendo aquí la oración, ¿ya? Hoy vamos a hacer entonces, ¿no? Entonces, mikuna, al reverso, comer, ¿ya? Y debajo de mikuna podemos ir escribiendo los verbos con las oraciones ya un poquito más largas, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir escribiendo, ir practicando. Recuerdo que hay muchos estudiantes que les gusta incluso pegar en la pared, ¿no? Pegan en la pared y están ahí repasando cada vez que... y eso es muy visual, por eso es este material, es muy visual. A veces el cuadernito no podemos llevarlo a todas partes, ¿no? Pero esto, si usted le pega en la pared, es más visual y usted se va a acordar que, mi cuna es comer y que puedo decir esto y esto y lo otro, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que haga, ¿no? Entonces, vamos hoy a continuar con otros 16 verbos. A ver, tengo por acá. Sí soy, dice Madeleine. Bueno, vamos a continuar con los verbos, ¿ya? Y vamos a empezar. Obviamente yo les pongo aquí y usted en casita vaya escribiéndole en las cartulinas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un verbo que es muy importante y es el verbo, vamos a ver, cuna. El verbo cuna es el verbo dar. Recuerde que cuna también es el morfema para el plural, ¿no es cierto? Ya, le pluraliza, pero como verbo, cuna significa dar, ¿ya? Entonces, lo mismo, la misma estrategia, usted coge su tarjetita, ¿no es cierto? Ya, coloca aquí, vamos a poner cuna. Cuna. ¿Ya? Y al reverso usted con un esferito o con un lápiz pone lo que significa. Significa el verbo dar, ¿ya? Entonces ya ahí tenemos ahí el verbo cuna y al reverso la palabrita dar, que es el significado, ¿ya? Listo, vamos con otro verbo. Otro de los verbos que vamos a utilizar más adelante es el verbo hatuna. El verbo hatuna es el verbo vender, ¿ya? Es el verbo vender, ¿ya? Hatuna es el verbo vender, ¿ya? Y es uno de los verbos que también vamos a utilizar en esta clase, ¿ya?
Qué bien, por aquí ya les veo, estoy viendo que están ya con sus tarjetitas y están escribiendo, qué chévere, qué bien, qué bien. Ya, y luego ustedes pueden pegar. A mis estudiantes en el colegio yo les hacía, me acuerdo, les hacía hacer un agujerito aquí y con la lana les ponían en un armador, ¿sí? En el donde se cuelga la ropa y lo tenían así y presentaban, me acuerdo, en el colegio y daban a conocer los significados y luego ellos nos decían los ejemplos, ¿no? Entonces, es una estrategia. Si de pronto hay aquí profesores de primaria, secundaria, es una buena estrategia este material, ¿no? Listo. Vamos entonces con el otro verbo que es el verbo rantina. Se escribe rantina, algunos le pronuncian randina. Cualquiera de los dos es aceptable. Y es el verbo comprar. ¿Ya? Randina, randina o rantina. Ya, como siempre digo, depende de dónde usted se encuentra. Hay veces en que se pronuncia como está escrito, hay veces que ciertas letras cambian el sonido, sobre todo dependiendo de dónde usted se encuentre. Está en el norte, en el sur del país, ya, listo. O en el centro. Vamos ahora con el otro verbo que es muy, muy importante y que lo vamos a utilizar más adelante, que es el verbo yuyana. Yuyana, que es pensar. Pensar. El verbo yuyana, ¿ya? Ese es el otro de los verbos muy indispensables que sepamos. Yuyana, ¿ya? Pensar, ¿ya? Muy bien. Ya, por ahí sigo viendo que siguen ahí con los colores, con marcadores. Muy bien. Ya, es muy indispensable. Vamos con otro verbo y es el verbo yanapana. Yanapana. Uno de los verbos favoritos que a mí me gusta y es el verbo ayudar. Yanapana, ¿sí? Es el verbo ayudar, ¿sí? Entonces, cuando conocemos ya los verbos, podemos ir conjugando en presente y ya podemos ir haciendo oraciones, ¿sí? Es muy importante. Vamos, ya tenemos entonces el verbo cuna, dar, jatuna, vender, andina, comprar, yuyana, pensar, yanapana, ayudar. Vamos con un verbo que también vamos a utilizarle más adelante, que es el verbo kashpana, kashpana, que es el verbo correr. Correr, ¿ya? Ahí está el verbo kashpana, que es el verbo correr, ¿ya? Entonces, otro de los verbos que vamos a utilizar más adelante para hacer nuestras oraciones. Ya. Vamos ahora con otro verbo que es muy bueno. A ver, y que a muchos creo que les gusta. ¿Alguien ha escuchado la palabra mucha? Una muchita. ¿Se ha escuchado? ¿Qué será el verbo muchana? Besar. Besar. Ajá. Muchana es el verbo besar. ¿Sí? Creo que los de la sierra hemos escuchado, ¿no? Muchita, una mucha. Pero ya vemos que viene del quichua, ¿no? Viene del quichua, del verbo muchana, que es besar. ¿Ya? Vamos También se ahora. puede decir muchay o habían Mucha. leído que muchay. Ya, recuerden que en algunos diccionarios, ya tenemos la forma del infinitivo, que es tal como vemos aquí, que termina en na, muchana. ¿Ya? En otros diccionarios usted va a encontrar muchay y todos los verbos van a terminar en y, ¿sí? Pero el problema es que más adelante vamos a ver imperativos y los imperativos terminan en y, ¿sí? Kishkakatipai. Lea, por favor. ¿Ya? Ya, entonces, para evitar esa confusión es que mejor utilizamos el na para diferenciarlo de la y que más adelante veremos y que eso es el imperativo, es el que da una orden, ¿ya? Entonces, si usted en el diccionario encuentra muchay como verbo, es muchana, es lo mismo, ¿ya? Pero si, por ejemplo, usted dice muchapay, es como bésame, por favor, ¿ya? Y termina en ye, muchapay. Entonces, para evitar esa confusión, ya, de que hay esa confusión, mejor utilizamos el na para señalar que es el verbo en infinitivo, es decir, que termina en ar, o ir, ¿ya? Esa es la única diferencia, Cristina, pero está bien, puedes encontrar en el diccionario con y. De hecho, en el diccionario que les voy a compartir, los verbos terminan en y, ¿ya? Pero para nosotros diferenciarlo es lo que mi Yachachik ha señalado, que también se puede escribir el infinitivo con na, ¿sí? Ya.
Vamos entonces con el siguiente verbo, o un verbo también muy importante y que ya hemos visto. Huyana. ¿Qué era huyana? ¿Qué era el verbo huyana? ¿Se acuerdan? Canta huyani. Te amo. ¿No es cierto? Entonces es el verbo amar. Huyana. Miren aquí cómo este verbo, perdón, esta letrita suena diferente, ¿no? Como la J, huyana, huyana. ¿Ya? Amar, huyana. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, canciones, incluso hasta los mismos nativos tienden a escribir con la J, huyana, ¿ya? Pero originalmente es así, es con la K, ¿ya? Pero por ahí vamos a encontrar que alguien escribe con J y ya se entiende, ¿no? Pero lo correcto sería con la K, ¿ya? Y se pronuncia huyana, que es el verbo amar. Ya, vamos con el siguiente verbo que es causana. Causana. ¿Ya? ¿Quién se acuerda que era el verbo causana? Vivir. Vivir, ajá, vivir. ¿Ya? ¿Se acuerdan que había el lema del summa causae? ¿No es cierto? El buen vivir, ¿no es cierto? Qué linda palabra. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Ya, entonces es vivir, ¿ya? Vamos ahora con otro verbito que es muy bueno y que a propósito nos va a servir porque vamos a conjugar con los alimentos. Tarpuna, que es el verbo sembrar. 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 ¿Y cómo será el sembrador? ¿Quién se acuerda cómo se hacían las profesiones? ¿Alguien se acuerda cómo? Tarpu. Acá. Tarpu, Ari Mashikuna, Tarpu, sembrador, o el agricultor también, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, entonces se acuerdan que a los verbos les quitamos el na y simplemente le ponemos la K y ya se hace la persona que realiza esa acción, o lo que conocíamos como las profesiones, Tarpuk, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces así. Vamos ahora con más verbos que nos van a servir hoy que estamos viendo alimentos y todo lo demás. Tenemos aquí el verbo ufiana, ufiana, ufiana. Y este es el verbo beber, o sí, el verbo beber o tomar, ¿no? Beber, tomar una bebida, ¿no? Tomar una bebida, ya. Y miren aquí cómo esta P también cambia el sonido y le pronunciamos como la F, ufiana, 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 ¿ya? Se escribe con P, pero se pronuncia con la F, ufiana, ¿ya? Y es el verbo beber o tomar una bebida, ¿no? Listo. Vamos con timbuchina. Timbuchina. Timbuchina es el verbo hervir. ¿Ya? Y aquí también sucede lo mismo con la pronunciación de la letra P, que se pronuncia en cambio como la B de bebé. Timbuchina, timbuchina. ¿Ya? Timbuchina, que es el verbo hervir. ¿Ya? Vamos a ver. Tenemos también el verbo justina. Justina. Justina, Pelar. Justina. Ari, Josué, pelar. ¿Ya? Justina, que es el verbo pelar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tenemos el verbo hervir, timbuchina, justina, que es el verbo pelar, y tenemos el verbo también cuchuna, que es el verbo cortar. ¿Ya? Los alimentos, ¿no? Cortar, cuchuna. ¿Ya? Vamos también a ver el verbo kunuk yachina. Kunuk yachina, que es el verbo calentar. ¿Ya? Kunuk es caliente. Kunuk. Y más adelante vamos a ver este morfema que es el chi, que bueno, en español no suena bien, pero en quichua sí. Hacer de,
Es como hacer de calentar o hacerle caliente. Entonces, el verbo calentar, ¿no? Entonces, este chi más adelante es como una acción que indica otra acción, hacer de, ¿ya? Entonces, eso veremos más adelante, ¿no? El morfema chi, ¿ya? Vamos con el último verbo, que es el verbo kusana. Perdón, kusana. Y es el verbo asar, ¿ya? Kusana, asar, ¿ya? Entonces, ahora que ya tenemos estos verbos, ¿no es cierto? Vamos entonces ahora sí a hacer las oraciones. Déjenme contar si están 16. Ari Mashikuna. Ya están 16. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a pedirle a alguien que nos ayude leyendo los verbos y los significados. A ver, Ariel. Imanaya, Ariel. Ari. Kuna dar. Hatuna vender. Randina comprar. Yuyana pensar. Yanapana ayudar. Pana correr. Muchana besar. Juyana amar. Causana vivir. Tarpuna sembrar. Ufiana beber tomar. Timbuchina hervir. Justina pelar. Cuchuna cortar. Kunuyachina calentar y kusana asar. Ari Mashigu. Ari. Yupaychani, Ariel. Vamos con el último voluntario. A ver. ¿Alguien que nos quiera ayudar con la lectura? A ver, vamos a ver si se encuentra por aquí nuestra Mashigu Stephanie. Stephanie Almeida, ¿se encuentra por ahí nuestra Mashigu Stephanie? Ya, Kishka Katipa y Stephanie. Vender, Rantina comprar, Yuyana pensar, Yanapana ayudar, Kalpana correr, Muchana besar, Cuyana amar, Causana vivir, Tarpuna sembrar, Ufillana beber o tomar, Timbuchina hervir, Yushtina pelar, Cuchuna cortar, Kunukiachina calentar, Kusana asar. Ari Mashigu. Yupaychani. Creo que le acabo de ver aquí a nuestro Mashigu Miguel. Miguelito está por allí. Que nos ayude con la lectura. Vamos a ver si... Ari. A ver, vamos, Miguelito. Kishka Katipa. Kuna dar, Hatuna vender, Ratina comprar, Yuyana pensar, Yanapana ayudar, Kalpana correr, Muchana besar, Cuyana amar, Causana vivir, Tarpuna sembrar, Upillana beber, Timpuchina hervir, Yustina pelar, Cuchuna cortar, Kunuk yachina calentar y Kusana asar. Ari, Yupaychani, Miguelito. Yupaychani, ¿ya? Listo. Entonces, alguien que de pronto nos, bueno, por ahí se le fue una rayita roja que si nos puede ayudar a borrar para que no nos distraiga. ¿Sí? Le agradecería mucho que nos ayude borrando esa liñita. A ver, bueno, vamos entonces ahora sí a los ejemplos. Vamos a hacer ya las oraciones poniendo en práctica estos verbos y también ¿cómo sería? El vocabulario, bueno, el vocabulario en contexto en general, ¿ya? Vamos entonces a poner en práctica. A ver, ¿qué dice por acá? A ver, ya, exacto. Yupaychani, ya nos ayudaron borrando esa liñita que estaba por ahí. Ya, entonces, Shinakuna, que son ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí, nuevamente utilizar el verbo, vamos a unir dos verbos y ahora vamos a agregar el vocabulario. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, yo quiero comer pan, entonces yo digo, ñucaca, ahora vamos a ponerle ñucaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Y recuerde cómo es la estructura del quichua. Es el sujeto, el objeto o complemento y al final el verbo, ¿no es cierto? Entonces empiezo como de atrás hacia adelante, así sería. Bueno, entonces yo digo ñucaca, ¿no es cierto? Y voy poniendo, el pan se decía tanda, ¿ya?
Ahora, como es el objeto directo, que es lo que me voy a comer, es lo que quiero comer, le aumento el ta y el mi, que es para hacer énfasis, ¿no es cierto? ¿Ya? Tandatami, ¿ya? Mikuna, a ver, mikuna es el verbo comer, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos a este verbo? Le quitamos el na, agregamos el ngapak, ¿ya? Y luego el verbo munana, es, ¿no es cierto? El verbo munana, querer. Pero le quito el na y conjugo con la primera persona y pongo el ni. Ñukaka, tandatami, mukungapak, munani. Entonces recuerden la estructura del idioma quichua, ¿no es cierto? Sujeto, ¿no es cierto? El verbo siempre va a ir al final, ¿ya? Y el objeto, o conocido como complemento, va en el medio. Objeto o complemento, ¿ya? Dependiendo ahí la estructura, ¿no es cierto? Esa es la estructura del idioma quichua. Sujeto, en este caso, ñucaca, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que el ka es el que señala siempre al sujeto, ¿no es cierto? ¿Ya? Este ta es el que señala el objeto directo. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿O qué es lo que quiero comer? Pan, ¿no es cierto? El mi es el que nos ayuda a hacer énfasis, ¿no es cierto? El que nos ayuda a hacer énfasis, ¿ya? Y tenemos aquí el ngapak, ¿no es cierto? Este morfema que habíamos dicho que nos sirve para unir dos verbos, ¿no es cierto? Vamos a poner con otro color. Y la conjugación del ni en el verbo munana, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿ya? Sí, eso es lo que decíamos, Yandri. El verbo mikuna es un verbo, comer. Y munana es el verbo querer. Entonces, cuando queremos unir dos verbos, yo quiero comer pan, ¿no es cierto? Decíamos que al primer verbo, que en este caso es mikuna, le quitamos el na y le ponemos el ngapak. Y al último verbo simplemente le conjugamos, munani. Entonces decimos, yo quiero comer pan, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, vamos ahora a ver con otro ejemplo para hacerle un poquito más claro. Si yo quiero decir, ella quiere tomar jugo, o ella quiere tomar chicha, mejor pongamos. A ver, ¿cómo sería ella? Paika. Paika, Ari, ya. ¿Cómo era la chicha? A ver, está en el vocabulario, ahí en el grupo de WhatsApp. O si tomó nota, ahí puede revisarle. ¿Cómo se decía la chicha? Azúa. Azúa, Ari. Azúa es la chicha, ¿no es cierto? Como este es el objeto que voy a beber, entonces le aumento el ta y el mi para hacer énfasis, que eso es lo que quiero tomar, ¿ya? Y, ¿cómo era el verbo beber o tomar? ¿Quién se acuerda cómo era el verbo beber o tomar? Ahí puede revisar en Ufiana. Ufiana, ¿ya? Ufiana. Ufiana, ¿ya? Ufiana es el verbo. Entonces, ¿qué hacemos de este verbo? Le quitamos el na y le agregamos la estructura del ngapak, ¿no es cierto? Y el verbo munana es el verbo munana, ¿no es cierto? Querer. Pero como es tercera persona, le conjugo y solo dejo en munan, ¿ya? Entonces, nuevamente, este morfema acá, ¿no es cierto? Es, antes de que me olvide, sé que algunos tienen que salir a las 3. Por favor, pueden escribir su nombre y su apellido para la asistencia del día de hoy, ¿sí? Y los que pueden quedarse todavía unos minutitos más, pueden, aquí nos quedamos haciendo oraciones, ¿ya? Ya nos falta la última partecita que es la frase del día de hoy. Ya, entonces tenemos paika. El K siempre señala el sujeto, ¿no es cierto? No se olvide de escribir su nombre y su apellido para la asistencia del día de hoy. ¿Ya? Tenemos a Azúa, que es la chicha, ¿no es cierto? El ta, que habíamos dicho que es el que señala el objeto directo. ¿Qué es lo que quiero beber? La chicha. Entonces, este señala el objeto directo. El mi, ¿no es cierto? Que hace
la función de enfatizar. ¿Qué es lo que quiero? Esto es lo que quiero tomar. La chicha, no quiero otra cosa, quiero esto. ¿Ya? Hace énfasis. ¿Ya? Y tenemos aquí el morfema ngapak que nos sirve para unir dos verbos, ¿no es cierto? Y tenemos el verbo munana que conjugado para la tercera persona es munan, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya tenemos, ella quiere tomar o beber chicha, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, así es como vamos a ir haciendo las oraciones, ¿ya? Vamos entonces a hacer una oración más, ¿ya? ¿Les parece? A ver, vamos con una tercera oración. Ya. Vamos a empezar con... Ya, listo. A ver. ¿Cómo yo diría nosotros? A nosotros nos gusta comer pescado. A ver, ¿cómo sería? A nosotros nos gusta comer pescado. ¿Cómo es nosotros? Ñukanchik. Ari. Ya, entonces ñukanchik. Y le agregamos el K, ¿no es cierto? Para hacerle sujeto. Ñukanchika. Ya, ¿cómo era pescado? ¿Cómo era el pescado? Aichawa. Aichawa. Ya, ¿no es cierto? Ya, el pescado, ¿se acuerdan que era? Aichawa, ¿no es cierto? Ya, entonces ponemos Aichawa, ¿no es cierto? Ya, como eso es lo que nos gusta a nosotros comer, entonces pongo el ta, que es el objeto directo, el mi, que es el que me ayuda a hacer énfasis, ¿ya? ¿Cómo era el verbo comer? Mikuna. Mikuna. Y entonces le vamos a quitar el na y le ponemos el ngapak. ¿Y cómo era el verbo gustar? Alicachina. Alicachina, ¿no es cierto? Alicachina. Pero vamos a quitarle el na y vamos a ponerle la conjugación. ¿Cómo era la conjugación de alicachina para nosotros? ¿Cuál es la conjugación para nosotros de los verbos? Alicachina. Kichik. Ah, ya, entonces solo le aumentamos el unchik, ¿no es cierto? El inchik, ¿ya? Unchik. Alicachinchik, ¿ya? Alicachinchik. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Tenemos aquí este morfema que hace la función de señalar cuál es el sujeto. Siempre señala el sujeto. Ñucanchica, ¿ya? Aichawa es el pescado, ¿no es cierto? Y es el objeto directo. Es lo que es lo que nos gusta comer, ¿no es cierto? ¿Qué nos gusta comer? El pescado, ¿ya? El mi es el que hace énfasis. Nos gusta comer pescado, no nos gusta comer carne de chancho, por decirles, ¿ya? ¿Ya? Y tenemos aquí el verbo mikuna, ¿no es cierto? Que es el ngapak, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos aquí alicachina, pero quitamos el na y le ponemos la conjugación y tenemos la conjugación del verbo alicachina para la primera persona del plural y tenemos alicanchic, sí, alicanchic, ya, entonces ahí está, ¿no? Alicanchic. Y estamos diciendo ahí, a nosotros nos gusta comer pescado, ¿ya? Entonces, miren, así es la manera como nosotros tenemos que ir haciendo las oraciones, ¿ya? Vamos con dos ejemplos más, ¿ya? Entonces, vamos ahora a ver, si yo quiero decir, Cristina quiere sembrar yuca. A ver, ¿cómo sería Cristina quiere sembrar yuca? ¿Cómo sería Cristina quiere sembrar yuca? ¿Cómo podríamos decir esa oración? Cristina quiere sembrar yuca. Ya vimos el verbo sembrar, ¿no es cierto? Ya vimos en el vocabulario cómo se dice yuca.
A ver, Miguelito, por ahí. O alguien que nos quiera ayudar. ¿Cómo diríamos que a Cristina quiere sembrar yuca? A ver. Sería Cristinaka Lumutami. ¿Ya? ¿Cómo era el verbo sembrar? Tarpuna. Tarpuna, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos el verbo tarpuna. ¿Qué hacíamos? Le quitamos el na, ¿no es cierto? Y ponemos el ngapak, que nos sirve para unir dos verbos, ¿ya? ¿Ya? ¿Y cómo sería la conjugación para Cristina del verbo munana? Cristina, ella, ¿no es cierto? Munan, Ari, Munan, Ari, ¿ya? Entonces, miren, tenemos Cristinaka, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí tenemos la K que hace el papel de indicar el sujeto, ¿ya? Lumu, que es yuca. Ta, que nos indica el objeto directo. ¿Qué es lo que quiere sembrar? Quiere sembrar yuca, ¿ya? El mi que hace énfasis, ¿ya? Quiere sembrar yuca, no quiere sembrar papas o algún otro tubérculo, ¿ya? Y, perdón, me equivoqué aquí, es el color diferente, ¿no? Para no equivocarnos, ¿ya? Tenemos el verbo tarpuna, a quien le quito el na y le pongo el ngapak, y ya tenemos este morfema que nos sirve para unir los dos verbos, y al final munana, quito el na y hago la conjugación para la tercera persona, que es munan. ¿Ya? Listo, entonces ahí tenemos que Cristina quiere sembrar yuca. Ya. Ahora vamos con el último ejemplo. A ver, ¿cómo puedo decir Israel? A Israel le gusta comer carne de res. A ver, ¿cómo diría eso? Que a Israel le gusta comer carne de res. ¿Cómo podríamos decir que a Israel le gusta comer carne de res? Tenemos ya el vocabulario de carne de res, ¿no es cierto? ¿Cómo sería entonces a Israel le gusta comer carne de res? ¿Qué empezaríamos diciendo? Israelka. Ari. A ver, Israelka. A ver, vamos, Israelka, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo se decía carne de res? Wakra Aicha. Aicha Tami. Ajá, Wagra Aicha. Aicha es carne de, Wagra Aicha es carne de res, ¿no es cierto? Entonces le ponemos el ta, que es el objeto, que nos indica el objeto directo, el mi, que hace el énfasis, y cómo sería, le gusta comer. O sí, le gusta comer. O vamos a cambiarle porque ya hemos hecho el verbo comer, comer. Vamos a ver, le gusta comprar, ¿por qué no? Le gusta comprar carne de res, ya. ¿Cómo es el verbo comprar? Rantina. Rantina, ¿no es cierto? Randina, ya, le quitamos el na, ¿no es cierto? Ponemos el ngapak. ¿Y cómo sería, cómo era el verbo gusta, gustar? Alicachina. Alicachina, ¿no es cierto? Alicachina. Quito el na y pongo la conjugación para Israel, que es la tercera persona. Él también es alicachin, alicachin, ¿ya? Entonces, nuevamente, vamos haciendo esta partecita. K, ¿no es cierto? Que indica el sujeto, ¿ya? Wagra aicha, que es la carne de res. Ta, que me indica el objeto directo. ¿Qué es lo que quiere comprar? Carne. ¿Qué le gusta comprar? Carne de res. Mi, que es, me indica que hace énfasis, que eso es lo que le gusta comprar. No le gusta comprar carne de chancho, le gusta comprar carne de res. Ya, rantina, que es el verbo comprar, ¿no es cierto? Y gapak, que me sirve para, este morfema que me sirve para hacer
para unir dos verbos. Y tenemos el verbo alicachina y tenemos aquí el verbo... Vamos a ver aquí la conjugación. ¿Ya? Entonces ahí dice Israelka, Wagra Aichatami, Rantingapak, Alicachin. A Israel le gusta comprar carne de res. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las oraciones conjugando verbos, ¿ya? Uniendo dos verbos y agregando el vocabulario que ya hemos aprendido el día de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de usted? Va a realizar en casita 5 oraciones como estas. Pero usemos los verbos, ¿ya? Miren, tenemos comprar, tenemos el verbo hervir, pelar, cortar, calentar, asar, beber, ¿ya? Entonces, sembrar y bueno, ahí tenemos algunos otros verbos. Y más los verbos adicionales que vimos la semana pasada, pues tranquilamente podemos hacer ya o formar oraciones. Entonces, esa es su tarea para la próxima semana. Vamos a hacer 5 oraciones como estas. Ya, si usted puede hacer en Word, hágalo en Word y trate de pintar así como hemos hecho, resaltando los morfemas para que usted se guíe y sepa qué morfema es, para qué se utiliza, ¿no? Eso entonces vamos a enviarles como tarea. Hacer 5 oraciones, hágalo en Word y la semana próxima usted viene, nos muestra la tarea y vamos corrigiendo. Si es que hay algo que corregir, lo hacemos en clase y listo, ¿ya? Mi intención es que practiquemos todos y para seguir aprendiendo, ¿ya? Listo, entonces vamos, no se olviden de poner la asistencia del día de hoy y vamos con la última partecita que es la frase del día de hoy. Como estamos viendo a propósito de comida y de todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí está, la frase del día de hoy. Mishki Pachacan está muy delicioso. Mishki es dulce, mishki, pero también significa delicioso, ¿ya? Y este pacha que no sé si alcancemos a ver, pacha es un morfema que indica algo que está más de lo normal. Entonces, por eso es como el muy, ¿ya? Mishki pacha kan. Entonces, aquí decimos está muy delicioso, ¿ya? Entonces, por favor, activemos nuestros micrófonos. Vamos a repetir la frase del día de hoy. Y con eso concluimos la clase. Vamos, Shuk Ishka Kinsa. Mishki pacha kan. Ya. Ari Mashikuna. Listo, entonces, Maisumak, vamos entonces a dar por terminada la clase del día de hoy. No se olviden de hacer la tarea. Bueno, aquí todavía en la tarea no está incluido las 5 oraciones que les pido hacer, pero sí les pido que practiquemos la conjugación del verbo yustina, upiana, el verbo kuchuna en presente simple. Esto de la canción todavía les mando porque por el tiempo del día de hoy sabía que era un tema un poquito largo, por eso no pudimos hacer la revisión de la canción Achimamita Kumaré, que les mandé a sacar la letra, a escuchar y sacar la letra. Entonces, les doy una semana más para que lo hagan con tranquilidad y si de igual manera usted lo hace, la próxima semana lo hace en Word, nos comparte la pantalla y revisamos. Listo. Entonces, Yupaychani Mashikuna. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Yupaychani yachachi. Y Matacha Mashikuna. Y Matacha. Kayakaman. Claro, obvio. Kayakama. Kayakama Mashigu. Kayakama Mauricio. Kayakama Miguelito. Yupaychani.